En esta oportunidad tenemos la comparecencia de un gran amigo, sociólogo Alejandro Abreu, presidente del Consejo Nacional de Drogas. Antes de que entremos en materia, Alejandro, en tu rol de funcionario, yo quiero que te aprovechemos en tu rol de sociólogo, porque están pasando una serie de cosas que en República Dominicana no se están abordando desde el punto de vista sociológico, y eso es un gran problema. El comportamiento del dominicano en el tránsito, que empiezan hoy los horarios escalonados. Empezaron hoy los horarios escalonados. Tu idea. Esa fue idea tuya. En parte. Sostenido. Sí, pero... El que más lo dijo, el que más lo propuso fuiste tú, José. Yo tengo preparado para decirte y reconocer. Es que no le hicieron caso, cogieron solamente una parte. Sí. Bueno, pero está bien, pero desde el punto de vista sociológico, ¿a qué se debe que el dominicano tenga este comportamiento en el tránsito tan agresivo, tan informal, por un lado? Por otro lado, estoy viendo algo que me preocupa mucho, y es que la mayoría de los chamaquitos, de los ninis, de los menores que están entrando en la delincuencia, están buscando reconocimiento a través de la delincuencia. Oigan lo que yo estoy diciendo. Sí. Y de la viralización. Esa es una información que los la policía chiperos, estableció yo hace dije muchos ayer años. aquí, ayer hubo un operativo en Bonao que creo que participó la DEA, el Cotuí, FBI. Bonao y José, Santiago. pero es importante, Operación Pantera. Es importante destacar que en el año 2017, en ese momento quien dirigía la policía era Aldrin Bautista Almonte, se hicieron varias reuniones con equipos estratégicos donde se estaba analizando esa situación que ya en el 2017 se había detectado. Incluso se propuso desde la parte de comunicación estratégica de la policía que se evitara poner, por ejemplo, los apodos y, digamos, hasta cierto punto presentar a los delincuentes como haciendo hazañas, porque ellos, al final, eso era lo que buscaban en muchos casos. Mira, lo mismo ejemplo, que tú estás diciendo, pero sí, que hace mira, tiempo lo sabían ejemplo, y no hicieron nada. Tú entras a Instagram ahora mismo y pones chipero. Chipero, que es una cultura nuestra. En ninguna parte del mundo existe la cultura del chipero. Ni le dicen chipero tampoco. Ni le dicen chipero. Eso es nosotros, de la cultura urbana. Chipero forever. Chipero dominicano. Chipero RD. Chiperos dominicanos en mayúscula. Chiperos y tarjeteros. Esas son páginas de Instagram abiertas. Ahora pon Racing para que tú veas. No, ya, Pero duramos la tarde vamos con el entera. Entonces, invitado, Alejandro, vamos con el invitado. aquí hay como Sí. como un desafío a la autoridad, donde los chamaquitos que están subiendo ahora dicen, yo con tal de hacerme famoso, a mí no me importa que me agarren los gringos, a mí no me importa que el DICRIM me mate. Caso de Chuquito con Dylan Davis, caso de Chuquito con Puntico. A mí no me importa que me maten a cambio de yo tener reconocimiento social. Y todos sus actos delincuenciales lo están subiendo a las redes. Y ahí hay un fenómeno sociológico interesante. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva de un sociólogo? Buenas tardes. Buenas tardes, muchacho. El muchacho mayor, Fafa, con quien inicié mi carrera política, de servicio social siempre. Tengo mucho respeto. Igual que me siento entre hermanos y hermanas. Una adquisición renovada que ustedes tienen. Sí, aquí el plantel es parcialmente nuevo. Y mantienen la fuerza que José le imprime un poco de debate que ustedes Se necesita. Le caemos atrás. Hablamos de los ovnis hoy. hay que enfocarlo desde el punto de vista cultural o sociocultural para poder entenderlo. O sea, hay que irse a la historia, hay que irse a la cultura. Irse a la historia e irse a la cultura. Los fenómenos recurrentes de este tipo, especialmente con lo que tiene que ver con el tránsito, o sea, que es un problema obviamente de desorden, tiene una raíz cultural en el caso dominicano. El único momento en la historia, vamos a decir la historia republicana, para dejarlo en la historia corta, 1844 hacia acá, en que en República Dominicana hubo orden y, digamos, respeto en general, en términos públicos, fue en los gobiernos autoritarios, los gobiernos de fuerza. Es decir, que la fuerza era impuesta, la fuerza se imponía. Tenemos un tránsito interesante, que es oportuno que lo diga, en los gobiernos que van de 1879
O después de la restauración para acá. Sí, claro, después de la restauración para acá. Pero especialmente el gobierno de 1879 y 1804, 1806, antes de que viniera la dictadura de Lilis. Ahí hay un interregno. En 1904, ¿tú quieres decir? No, más atrás. Más atrás. 1879, cuando viene el Partido Azul. Sí, el partido de Luperón. Que hace un experimento. No, es más atrás. Okay, más atrás. Que hace una transición, unos gobiernos democráticos y un intento de un orden democrático. Y duró apenas el ensayo, lo máximo 5 años. Y vino el régimen de fuerza de Lili que tomó control de la situación. Que era de ellos en principio y se le vendió. Sí. Es una alianza con la capital, una alianza de clase con la capital. Y por eso le contribuyó a consolidarse en el poder. Yo tengo una reflexión que hice analizando a los presidentes y me daba que el este-sur tenía dominio de la dirección política dominicana y de poder totalmente predominante con relación al Cibao. El sureste, y el sí. Cibao tiene una minoría. Y es porque de aquí vienen la rama de fuerzas militares. Entonces, después interesante de ahí, enfoque. Después de ahí, los proyectos democráticos han nacido fundamentalmente en la región norte, en el Cibao. Y de hecho, los presidentes dominicanos más pro-democráticos y entonces han sido históricamente del Cibao. ¿Y por qué si la fuerza? Y los presidentes más autocráticos, dictatoriales, vienen del sureste. Sur. Del sureste. Los ateros. Por los ateros. Exacto. Empezando por Santana. Es un modelo. Pero Trujillo entonces era del sur. ¿Qué pasa con Lilis? Eso es lo que- Oye lo que pasa con Lilis. Y Danilo. Oye, pero oye lo que pasa con Y Lilis. Danilo también. Sí, pero ya Oye, eso- esto fue no, un- Pero Danilo no tiene perfil dictatorial. Y Leonel también es de aquí. Leonel es capitaleño, Danilo y Manhattan. Leonel, Del sur. Danilo y Leonel no caen. No caen ahí, estamos jodiendo. Danilo y Leonel no caen en ese paradigma ya. Porque ellos representan una modernización. Sí, Y es del representan otro proceso. 65 para atrás. Sí, claro, pues ya es diferente. No se puede jugar así de esa manera tan limitada. En la modernidad. Porque es que la dominicanidad, los dominicanos hacen una transición seria, real, que nosotros no valoramos. Y es profunda la que ha habido en la sociedad dominicana. Especialmente empezó una transición muy dura, hasta que se renovó en el 78, Fafa sabe de eso, más que cualquiera de nosotros, y esa transición larga ha seguido, después tiene un reimpulso en el 96, un reimpulso con la reforma de Peña Gómez, y de ahí para acá estamos hablando de una sociedad diferente. O sea, entonces, quienes no han dirigido, porque no lo analice con el modelo anterior, no es justo hacerlo. Lo pueden analizar de otra manera, por eficiencia, por eficacia, por manejo de los recursos y eso, pero no por la autoridad y el régimen de fuerza, que no existía en la sociedad dominicana. Entonces lo que tú Entonces, dices es ¿qué que resulta? los grandes dictadores, los líderes autoritarios Imponían han el surgido orden. del sureste del país. Históricamente, sí. Y Excepto un caso. Y lo más democrático del norte. Sí, Coño. excepto un caso, porque Lili, que fue que tú me provocaste con la reflexión con Lili, Lili hace una transición. Lili viene del Cibao, lugarteniente de Luperón, pero Lili se alía, hace una alianza con la capital. con la oligarquía de la capital y del sur, y él pasa a gobernar con ellos. De ahí viene la relación histórica con el fundador del grupo Vicini, que era fundamental, y otros personajes que dominaban la economía en ese Que momento. después dirigió el país, Entonces, Bachini dirigió el país en la ocupación Incluso Hay una historia rara. Incluso hay una frase de Lili, hay una frase de Lili que dice: no le haga puente al Cibao porque después te van a tomar el poder. O sea, no le haga carretera por el Cibao. No une la capital mucho al Cibao porque te van a contra el poder. Lili era un genio político. Es un genio Sin político. duda alguna. Te puedo poner anécdota de él lindísima. Vamos a ver. Y es cierto lo de Te voy a Bani. poner un ejemplo. Espérate, Te voy a poner un porque ejemplo. uno habla de Lili como un dictador caricaturesco Era un genio. que decía de Bruto, que bruto. no, porque mire, general, que están investigando porque fulano de tal se suicidó con la mano izquierda y era derecho, y él decía de que Cuando- bueno, cada quien que se cuando mate tú con la tienes- mano que le cuando- dé la gana. Cuando tú vienes a ver alguna de las genialidades políticas de Balaguer, que era otro genio político, Vienen de le ahí. vino de la herencia, podría Danos ser. una cuanta anécdota del Lili. Mira, te voy a que, decir- que lo metan en esa categoría de genio que tú le das. Te voy a decir una clásica. Vamos a ver. Una clásica primero y una un poquito más profunda que no se conoce mucho. Es cuando él hace referencia A Bani. a Vicini, el fundador original, que llegó al país en el 59, 1859, y que ya tenía poder económico en el apenas 15 años después, ya tenía poder económico. Fue una cosa impresionante, la rapidez con la que creció el poder. No viene a hacer esa historia ahora. Entonces él dice, le hablan del presidente y Lili dice un día, no, el presidente Lili porque tiene el dinero, el presidente Vicini porque él tiene el dinero. O sea, el presidente Vicini porque tiene dinero. O sea, él hizo la alianza con el poder en la capital. O sea, y él tenía Él la decía capacidad. que el presidente era Vicini, Sí. que después fue presidente Sí, en la que Juan el Bautista presidente Vicini real. en la ocupación Y cuando gringa. le preguntan por qué, él dice porque es el que tiene el dinero, porque le prestaba al Estado. Y era uno de sus socios principales. Pero hay otra menos conocida,
que es que un lugarteniente, un compadre, o sea, que la política del compadrazgo viene de la tradición criollista, Compadreo. sí, le lleva un regalo y se lo pone en el escritorio. Yo Y se lo pone en el tú me escritorio. hiciste esa, Se mira. lo pone en el escritorio. Entonces es un cañoncito y le dice, cuidado, compadre, ese cañoncito. Y él le dice, no, pero es para que usted pueda, es un pisapapel. Eso no dispara, es Eso un no pisapapel, dispara. es de juguete. Entonces, Lili se queda callado, pasa un tiempo y el señor va y le pide algo. Un favor. Un favor. Entonces Lili le dice, ¿usted vio, compadre, que el cañoncito disparaba? Porque era de oro el cañón. Claro, Eso fue lo que te porque faltó le decir. regalan el cañoncito y El él está cañón de oro. calculando, y además, evidentemente, la capacidad de articular sectores, un régimen represivo, un régimen autoritario, pero tiene una capacidad de articulación política impresionante. Entonces, vuelvo otra vez al tránsito. La noción cultural... Pero antes de... Y la historia de Lilis y Baní es cierto. Dije, ¿qué apagón cuando llegó? ¿Cómo fue la de...? Dije que cuando él llegó a Baní, todo el mundo blanco, de tez blanca, pelo bueno, medio europeo, medio Llegó un español. apagón. Y que cuando Lili llegó, dije, ¿qué apagón? Y él dijo, tú verás ahora mismo apagón. No lo conozco Y la directamente anécdota de de fuente Lilis. directa. Y le llevó, y ustedes saben, un ingenio completo para allá. Y la anécdota de Lilis, perdóname, Alejandro, que reza, puede ser un mito, que cuando él lo matan, pero antes de matarlo, él estaba haciendo su recorrido, y una señora de esas señoras del pueblo, de esas mucamas, presidente, quiero hablar algo con usted, ahorita, presidente, quiero hablar ahorita. Resulta que cuando lo matan, antes de matarlo, ella le pasó un papel escrito. Y cuando lo matan a él, que le están revisando, le encuentran, presidente, lo van a matar, cuídese. Sí, eso está registrado en algunos libros. Es un testimonio que a veces adquiere validez histórica. Hay que dársela, Emilio, con esa alrededor vaina. de eso que sí, Espérate, sí, es cierto, Alejandro, sí, tú sí. estás diciendo... Tú eres el que estaba diciendo ahorita que hay cosas de la historia. Que... Por eso. No, pero lo eso que no está es diciendo reciente, Emilio, pero y eso es que reciente. Alejandro Que Abreu está ahí. como sociólogo está validando es que a Lilis, antes de que lo mataran en Moca, una Quería señora advertirle. estaba insistiendo en darle un papel. Él pensó que era para pedirle. Sí, sí. Se lo metió en la chaqueta o en lo que sea que se utilizara en esa época. Y después que lo mataron, revisaron su cuerpo y encontraron el papel, que era una advertencia donde Que fue Moncácer que lo asesinó junto a... Cáceres y Horacio Vázquez. Hay testimonios reiterados, como lo hay con Trujillo, Coño. de que tenían información previa de quién estaban conspirando. Solo Y un- Trujillo so- también. Solo un detalle antes de que nos salgamos de Lili. Sí, sí. Hola. Uno, Maestro. uno de los grandes genios de la política dominicana sí fue Gregorio Luperón. Genio militar, más que político. Y- Es Exacto, diferente. exacto. Fue un genio militar, patriota, nacionalista, Intelectual. pero genio político. Podría ser, tenía faltó condición pragmatismo, intelectual, pero Luperón. no llegaba a ser un genio político. Sí. En mi versión del genio político. Ok. Así es. ¿qué Si tan- hubiese sido, qué un genio, tan si hubiese sido un profunda- genio político, Sí. debía prever lo que pasó con Lili Sí, un claro. poco antes. A eso Entonces que voy. Lili terminó siendo el jefe de él, A eso que voy. ¿Qué tan... Yo qué- creo que hasta lo deportó. más o menos. ¿Qué tan... O después no, lo fue a Lo buscar. fue a al exilio. buscar. Él lo fue a buscar. ¿Qué tan real, qué tan vinculante era la relación Lilis-Luperón? Estrechísima. Incluso Trabajaban Lili conjuntos. puso su vida en peligro para defenderlo. Era su lugarteniente. Era su lugarteniente. Era un hombre muy valiente, extraordinariamente valiente, Lili. Y él puso su vida en peligro y tenía una confianza absoluta. De hecho, Luperón le facilita el camino a Lili. Cuando hablo de genio político, para concluir esa noción, tienes tú que demostrarlo ejerciendo el poder. O sea, no un genio de libros, Tiene de que- política. Está en la categoría de intelectual. Claro, Luperón. sí, tiene condiciones, se Y preparó. sobre el apellido... Luperón es un caso sorprendente. Un hombre que a los 18 años ya lo hicieron coronel. En la primera acción que tuvo. Porque cuando intentaban tomar a Santiago, él quedó aislado y él tuvo que pelear con espada y mató, dice, un número increíblemente de españoles, peleando cuerpo a cuerpo. Y ahí entonces, como era la época, lo hicieron, de una vez le dieron rango. General. De una acción. No, general, no, primero Coronel. la previa. Lo hicieron de una acción, porque era la época, era la heroicidad lo que te hacía el cargo. Era la valentía lo que te hacía el cargo. Entonces- la historia dominicana está llena de héroes extraordinarios. Y Luperón, entonces, en ese terreno, a nivel de valentía y a nivel de héroe, Y sobre el apellido de sacrificio, Luperón. tenía una dimensión superior al Lili. Alejandro, obviamente. entonces ahí es donde se conecta tu respuesta histórica, la pregunta original que fue la que te hizo José, de por qué los ninis buscan que conexión. sean, digamos, El reconocidos reconocimiento como está por encima héroes de su o vida y ese de su reconocimiento. libertad. Y eso a mí me parece- Entonces hay una vinculación en lo que tú has concluido con esa pregunta que te hizo José, que fue la pregunta que originó esta descripción histórica. Sí, es cierto. El reconocimiento, como dice José,
es fundamental y es de las pocas cosas que compite con el poder y con el dinero y hasta con la pareja. El ser humano tiene una necesidad de reconocimiento increíble, profundísima que está en su psiquis. Es en el cerebro profundo está esa noción de ser destacado, de llamar la atención. Incluso hasta la ropa tiene que ver con esa conducta. Es una conducta neurológica muy profunda. Y quiero decir algo después que Fafa intervenga con relación a eso. Me alegra oírte a ti reconociendo Lili no fue cualquier cosa. No. El hecho real es que la gente no tiene presente que la energía eléctrica y el ferrocarril fue Lili que lo Y el trajo. teléfono creo también. El telégrafo. ¿Tú te imaginas una ciudad basada en la carreta y en el caballo? Que le llegó. ¿Y qué hombre trae? Coincidencia, La un trabajo carreta, bien. el caballo y la cuava. Era su época. Para iluminarse. Y él trae aquí la luz eléctrica y el... Era su 1800. Fafa, para ventaja de la República Dominicana, los dictadores dominicanos, Lilis, Trujillo, han sido progresistas en términos Sí, de han sido desarrollo progresistas. y en términos de modernidad, Eso es así. en términos de economía, Económico. en términos fácticos. Alejandro. Una ventaja que le ha dado a la República Dominicana. La diferencia con sobre Haití es la visión de nuestros Sobre Haití. dictadores, Era que tenían porque una visión tenían esa progresista. visión Alejandro. ayuda con la- Instintiva, sí, sí, sí. progresista, no era Sí, sí, sí. académica. 1897, Ulises Serós prendió la primera energía eléctrica en el En la Parque zona Colón. colonial. En el Parque Colón. 1897. Ahora, volviendo a lo de los ninis, Sí, el que no Pero que nos conecta más con el presente. Antes de que tú sigas con los ninis, para que cerremos esa etapa y vengamos con el tema de lo que te ocupa, que tiene mucho que ver con los ninis, lo del Consejo Nacional de Droga. Joaquín Sabina tiene una canción que se llama Ciudadano Cero. Sí. Una del top 5 de las mejores canciones de Sabina para mí es Ciudadano Cero. ¿Qué pasa con Ciudadano Cero? Hay un tipo que nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Entonces, él se hospedó en un hotel de paso, y cuando estaba lleno el restaurante de gente, él se puso una gabardina pensando en las fotos, dice Sabina. Se puso chaqueta y sombrero pensando en la foto. Sacó una escopeta y le disparó a todo el que estaba en la cafetería del hotel. Entonces, cuando la policía le preguntó por qué lo hizo, él dijo: ahora sabrá España entera mi nombre y mi apellido. Ciudadano Cero, nadie le hacía caso. Sobresalir. Y él decía: de la única manera que yo logro que todo el mundo se fije en mí es si hago algo. Realmente era un sociópata. Era un sociópata, pero no deja de ser. La vanidad no tiene Exacto. nombre. ¿Y qué tú crees que son Vanidad. estos niños? Alias Chuquito, después de hacer un video con Rochi. Pero no es solo la vanidad, es que también en el caso de quienes somos padres, sabemos que los niños buscan también ser aceptados y muchas Por el veces, grupo. no, y por la familia. Fíjate que don Alejandro sabe más de eso que yo, que no soy socióloga. Hay niños en nuestras familias que uno dice: ese muchacho sí en broma, ese muchacho sí inquieto, y posiblemente lo que está buscando es llamar la atención dentro de su familia. Claro. Y eso ahí podríamos extrapolarlo Claro. a esos adolescentes que buscan también llamar la atención de manera social, porque muchas veces dentro de su familia son un ciudadano cero. Sí, son Permítame ciudadanos decir una frase para que conecte la parte histórica con el presente. Desde el 1978, y Fafa es un protagonista de esa transición de primer orden, la vivió de adentro, la conoce mejor todos los que estamos aquí. La sociedad dominicana durante 47 años que van de allá aquí ha sido un esfuerzo por construir un orden democrático, crear una cultura de civil de ciudadano, o sea, de que la gente asume el orden de manera natural. Esos esfuerzos de 47 años nos ha llevado hasta aquí, con esta mezcla que tenemos entre modernidad, pasado, autoritarismo democrático. Y hemos ido avanzando en olas, la del 78 al 86, perdón, del 78 al 96, porque es un continuo. El Balaguer del 86 no es el mismo del 96, a pesar de que de los fraudes electorales constantes y permanentes, violentando la institucionalidad, porque prácticamente nunca ganó por votación real, que puede hacer demostrarse históricamente. Con aliados de la misma opositora. Errores, bueno. y el Y hecho hay- también, y hay que y el decir hecho algo. también de que era un genio político de nuevo. Y hay que decir algo. Después de el Pacto por la Democracia de 1994, que Balaguer firmó, hay que decirlo, pactó contribuyó la al final, democracia. nunca más ha ocurrido un fraude electoral en República Dominicana. Entonces, Depende. Nunca. ¿Por qué no Hubo una porque- primaria no, hace no, no, poco, hubo una primaria yo hace estoy poco. hablando Porque Balaguer de salió. fraude Porque Balaguer no electoral. participó pero jamás. la primaria Porque fue- Balaguer no participó jamás. Por eso no hubo fraude.
observen esto. ¿Y la primaria del PLD? Posiblemente observen no ha algo, habido un fraude difundido. Observen algo que casi no se dice y no nos damos cuenta. Observen algo que casi no se dice y no nos damos cuenta. Del 96 para acá que se profundizó la transición para construir un orden democrático y crear una cultura política democrática de respeto a la ley, de conducta y comportamiento ciudadano, que ahí tuvo un escalón más hacia allá. Los que han gobernado son todos hijos de Juan Bosch. Y la sociedad todavía no lo percibe porque ve la división, no ve lo que va atrás de la división del PRD y el PLD original. Es Juan Bosch que está detrás. Y no han gobernado más Balaguer que Juan Bosch. Es decir, escucha, espérate. Desde el 96 para acá, solo han gobernado los hijos de la herencia de Bosch en el sentido amplio. Claro. Bosch en lo fundamental. Hijo de Bosch gobernando y con Balaguer. en mi estudio sobre Bosch, una de mis tesis de trabajo es que el famoso Bosch del PLD no es tan diferente del Bosch del PRD. Pero eso dejémoslo para otro debate. Fuera de algunos matices que Bosch adquiere. Entonces en esos años del 96 para acá, el esfuerzo por construir un orden democrático, que la gente respete la señal de tránsito. Ese no lo hemos logrado. Eso, que la gente respete los semáforos. Es un esfuerzo constante de construcción. Eso iba bien. Que todavía no concluye, porque tendemos una tendencia a la iniciativa individualista sobre la iniciativa del comportamiento colectivo. Y es una tradición cultural y por tanto es una transición severa construir. Alejandro, no es tan fácil. Una pregunta, Alejandro. Vamos a terminar esta parte con tu pregunta. Vamos a hacer un cambio y vamos a volver ya con el presidente del Consejo Nacional de Drogas. Al sociólogo, por favor. Esto es un dato histórico. En junio del año 1996, apenas 3 semanas luego de Leonel Fernández haber ganado la presidencia a José Francisco Peña Gómez. Ganó el 30 de junio, ¿no? Sí. En la segunda vuelta, a las 2 semanas. Me acuerdo como ahora. Sí, las 2 semanas de julio, tiene razón. Las 2 semanas, la segunda semana de julio. Y ahí está Danilo Medina presente de testigo. Ahí está el doctor Leonel Fernández Reina de testigo. Peña Gómez lamentablemente está muerto y Atué de Can Jiménez, pero está José Fran el Gordo de testigo. Hay 3 testigos de ese acontecimiento. Y esto es un dato muy poco conocido, La Luz. Si te escucho. Leonel se reúne, el presidente electo, con el candidato presidencial opositor. Prácticamente fue un empate, un 50%, prácticamente entre los dos. ¿O no? Prácticamente. 1 punto y pico. Y se dice que el presidente Fernández, que siempre distinguió a Peña Gómez, que consta en acta esto, siempre lo distinguió. De ambos lados. No, una distinción, no, yo viví eso. Yo viví eso y luego lo diré por qué. Porque era de ese que se estimaban de ambas. Sí, yo viví eso y lo diré por qué. Pregunta que estamos Resulta que el doctor Fernández le dice, ahí está el doctor Leonel Fernández, y aquí hay personas que le conocen y le pueden preguntar, que le ofrece al doctor Peña Gómez prácticamente medio gobierno. Se entendió que esa era una manera de sacar del espectro político a Balaguer, una jugada ingeniosa, porque Peña Gómez, dentro de esa bondad que le caracterizaba, no, pero presidente, usted fue que ganó las elecciones, eso sería un compromiso para mí. Si eso hubiera sido así, y Peña Gómez acepta, Balaguer hubiera sido desarticulado de por vida. Le pone la responsabilidad a Peña Gómez. Y yo no creo que sea así. No, mi enfoque no tiene que ver con eso. Es al revés. A Peña Gómez le escuché yo decir delante de mí en el 96. O sea, no que me lo contaron, sino que yo estaba ahí. Que Amadeo Lorenzo dice, este muchacho no nos dura en el poder ni unos meses con el PRD en la calle. Y, con las huelgas. Y Peña Gómez le dice, yo no le voy a hacer a Leonel lo que le hizo Juan Isidro o Juan Bosch. Cayó a todo el mundo, lo aniquiló. Es decir, de venir juntos, son fundadores del PRD original, el 39. Y hacer la oposición y aliarse con el que hizo el golpe de Estado. Peña Gómez le dijo, no voy a participar en eso. Y quien apuntaló los primeros 2 años del gobierno y de la garantía política y la estabilidad democrática fue José Francisco Peña Gómez. Bueno. Y eso, si usted se lo pregunta a Leonel lo sabe. Él solo se distanció, le apoyó la reforma de la industria pública y lo apuntaló y dijo, gobierne, él se merece ganar. Él se merece gobernar en un proceso que no es legítimo totalmente. Permítanme decir esto. Al otro día, después de la segunda vuelta, llego a la casa de Cambita
Peña Gómez está en una mecedora con los dos brazos así, moviéndose. Llega Fernando Álvarez Bogal y le dice: José Fran, tengo la prueba del fraude de la segunda vuelta. Tengo la prueba del fraude de la segunda vuelta, estoy repitiendo. Y Peña Gómez le contesta: no nos lo van a creer, José, no nos lo van a creer. Y ahí quedó la historia. O sea, ese proceso también tiene problemas, el de la segunda. Pero dejemos ese punto ya ahí. Peña Gómez admite la derrota política, más bien que electoral, que no es lo mismo. Sí, exacto. Entonces apuntala, y no creo que esté asociado a eso de que le impidiera esa cercanía de que los balagueristas tuvieran poder. Entonces, Ellos obviamente no participamos en esa alianza. Los balagueristas fueron responsables de que Leonel llegue, que ellos asumo su papel. Bueno, vamos a cerrar este bloque con el sociólogo, hacemos un cambio y cuando volvamos vamos a hablar con el presidente del Consejo Nacional de Drogas. Volvemos en breve. El presidente del Consejo Nacional de Drogas está con nosotros y yo voy a empezar con una pregunta frontal. Alejandro, ¿cuántos puntos de droga hay en República Dominicana? Mira. Te lo digo porque cuando Vincho tenía tu cargo, Vincho. Cuando nosotros iniciamos en este programa, Vincho llamó y dijo que habían 38,000. No fue Vincho que lo planteó, fue el director de la DNCD. Bueno, Pero a nosotros nos lo dijo. Hoy no diga eso, te estoy haciendo la pregunta. A nosotros nos lo dijo Vincho, está grabado ahí, aquí mismo, en esta emisora. 38,000 puntos de droga en el 2012. Y un presidente lo repitió. No, un director de la DNCD. ¿Cuántos puntos de droga hay en RD? Mira, aquí en la sociedad dominicana no se ha hecho estudios profundos alrededor de eso. Y oficialmente ese dato no existe. Nadie lo tiene. Oye lo que digo. Ese dato no existe o no ha sido publicado. Oye, acabo de decir eso. Ese dato no existe o no ha sido publicado. En los últimos años en la sociedad dominicana, más de una persona, incluyendo a don Vincho, con quien me reuní, por cierto, y me halaga el trato que me dio y me dio recomendaciones. Creo que fue Delgado, creo que fue el general Delgado Valdés, creo que era el director de la DNCD, que el primero que reveló esa cifra. Se ha dicho, como tú dices, más del 30,000. Cualquier cifra que tomemos más de 30,000 son muchos puntos. Hay 30 provincias y le pone una ahora yo le quiero hacer. No, aquí no puede haber todos esos Ahora, yo le quiero hacer. No, aquí debe haber más de 200,000 puntos. Claro, digo yo. No. Hay más puntos que banca. Pero vamos a esperar que el hombre nos diga. Ahora yo le quiero hacer la siguiente reflexión a propósito de esa pregunta de José. Supongamos, pon el número que quieras, entre 30 y 40. Multiplícalo por la cantidad de personas que operan en mantenerlo, ofrecer, delivery, seguridad, etcétera. No, multiplícalo por un número. Yo he hecho ese ensayo y le he preguntado a personas que conocen el proceso. No, lo hemos multiplicado por más. Personas que viven directamente, no que consumen, aclaración. Tú le pones 10. O sea que 1 millón de gente vive de eso. No, al contrario. Escúchame. 10 por 30,000 son 300,000. 10 por 35 son 350,000, para que no entendamos. ¿Cuánto hay inscrito en Infotec? Óiganme bien, que esto es novedad. Vamos a ver. En un año. ¿Cuánto vale? Más de 400,000. ¿Cuál es el problema? Que en Dominicana esto tiene... Espérate. Tú dices que en Infotec hay 400,000 ¿qué? Jóvenes estudiando. No, eso no puede ser. Con todo respeto. Y las acciones. ¿Podemos verificar ese dato? Pero, y las acciones yo soy asesor de Infotec hace 3 años. De ser asesor de Infotec, Rafael, paso a ser presidente del Senado. De ahí que yo vengo. Yo fui asesor de él. 400,000 estudiantes. Te explico de nuevo. No puede ser. Te explico, pero escucha esto. O que han cursado, puede ser. Acciones. Que han pasado. No. Han pasado millones. Oye, ¿qué es lo que pasa? Hay cursos cortos. Me explico, pero cortos. Claro, son cursos muy cortos. Pero escuchen. Y no solo para jóvenes. Observen. Sí, claro. Ahí tienes razón. La mayoría son jóvenes. Ese dato es cierto. Había que desagregar. Había que desagregar. La mayoría son jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Que los que están asociados a la cultura de la delincuencia o la cultura de acción relacionada con sustancias están sobredimensionados en la sociedad dominicana por su dominio del terreno y su dominio de la calle. Y su dominio de las redes y su dominio de una parte de la música urbana. Entonces ellos tienen una dimensión que parece que los otros jóvenes no existen. Sin embargo, pongan ahora los jóvenes que están en el bachillerato. ¿Cuántos son ahora, José? Pero yo te voy a dar el dato más ilustrativo de lo que tú planteas. De acuerdo, tenemos 2.8 millones de estudiantes matriculados 2.8 millones. Y los ninis, yo lo decía ayer aquí, yo tengo el dato porque es un tema que estoy trabajando, son
309.600, Nini. Actualmente en República Dominicana hay de 2.8 millones matriculados, hay 309.000 que han desertado. Ahora, lo que tú dices es brutalmente mayor. Ahora, 2.8 millones inscritos. Ahora, Esos otros sí. están como adición a ese número. Ahí faltan ese número, faltan lo de las universidades, que no están calculados ahí. No, de hecho, el Infotep tiene publicado aquí, estoy viendo página Vamos a ver, oficial. ¿qué dice Víctor? Señala que prevé para este año 2025 un total de 821.202 participantes. Te voy a aclarar. Acorde a sus planes. No, te voy a aclarar. Y de los cuales es un 11% mayor al año pasado, que se situó en 737.521 personas. Permítame aclarar. Que en curso corto tú puedes hacer 10 cursos cortos. Permítame Lo que aclararle pasa es que en Infotep hay una particularidad. Permítame aclararle. Hay 53 centros físicos. En el 2020 se encontraron 7. Al momento, en este momento, hay 53 centros y otros 7 u 8 en construcción. Además, recuerden que el Infotep, al igual que otras instituciones educativas, tiene una plataforma virtual muy robusta. Y hay muchos cursos, y hay muchos cursos que se dan de manera virtual. Además, se han abierto otros espacios. Por ejemplo, anteriormente en Infotep tú no podías hacer 2 cursos al mismo tiempo. En este momento tú puedes hacer un curso presencial y un virtual. No sé si lo habrán quitado, pero es así. Y en una información que publicaron el Día del Maestro, se informaba que durante los 5 años que tiene el gobierno del PRM se han capacitado 2.7 millones de personas. Permítame hacer una precisión. Muy importante esos datos. Bueno. En ese número, por eso fue que yo dije el número anterior, hay participantes, no es persona. Porque puede haber una persona que tenga más de un curso. Claro. ¿Me sigue? Eso sí. Ese criterio. Por eso yo doy el número que doy. Sí. O sea, y el número que yo doy es el que... Sí, el de caminando hacia 300.000. Porque hay personas, como bien lo acaba de explicar con detalle, la gestión de Rafael Santos. No, y es válido que se diga. Es la gestión más extraordinaria de la historia de Infotep. El gobierno se ha perdido un ministro de educación correcto. Repítelo. Un ministro de educación correcto se ha perdido este gobierno. Sí. Por no tener a alguien de la competencia de don Rafael Santos, que sabe inclusive la identidad del pensamiento educativo de todo lo que significa el conglomerado PRD, hoy PRM, en ese ministerio. Y permítame retomar, porque es el relato social comprometido más importante que yo hago en mi rol de presidente del Consejo Nacional. Vamos a ver, gracias a la distinción del presidente de la República, que es quien me dijo: quiero que trabajes con jóvenes vulnerables en situación de violencia. Y es el eje por el cual él me pone a trabajar desde la presidencia del Consejo Nacional de Drogas. Una dimensión nueva, una dimensión involucrante en la idea de construir desde abajo, de abajo hacia arriba, educación y cultura para la paz. ¿Qué hace el Consejo de Drogas día a día? Educación y cultura para la paz. Mira lo que hacemos. Mira lo que hacemos, mira. No, pero yo digo porque no le podemos dar esto acá. No, pero lee ahí lo que dice la introducción. Sí, pero yo te estoy preguntando, yo me puedo quedar con esto. Yo te lo traje a ti. Pero ¿cómo es la agenda? ¿Cuál es la agenda? Los puntos de la agenda del año del Consejo de Drogas. ¿A qué se dedica el Consejo? Es fácil de entenderlo si lo vemos de abajo hacia arriba. El Consejo de Drogas se tiene que dedicar, es una institución de misiones. Es muy característica, no se parece a ninguna. Primero, ¿de cuánto es el presupuesto? Es pequeño. En ese sentido hay problemas. Porque los fondos que venían por otra instancia, que eran de incautaciones, ya no llegan desde el 2023. Lo de la incautación. No recibimos fondos por esa vía. Antes recibíamos el 20%, ya no lo estamos recibiendo. Ahora están en manos de los abogados de la República que se distribuyen entre ellos. Una nueva ley de control de lavado y confiscaciones en el 2023 que se llevó los fondos para el área finanzas y para el área de la Procuraduría. O sea, entonces, modificaron la 5088. Ahora, y explico en detalle lo que hace el Consejo. El Consejo es una institución de misiones. Tiene 2 misiones fundamentales. Prevención, que es información y formación. Pedagogía social en el territorio, para prever. Y es lo que recomiendan todos los organismos internacionales. Invierte un peso en prevención y evitará 10 gastos en seguridad y en salud. Repito. No, perdón, me corrijo. $1 invertido, eso dicen los organismos internacionales, en prevención evita $10 gastados en seguridad y en salud.
En seguridad que persecución y en salud. ¿Y por qué el gobierno lo ahorca quitándole el presupuesto entonces ahora? No es el gobierno, es históricamente es la así. Procuraduría le está quitándole el presupuesto. Tenemos que profundizar los recursos. Para eso, no disponen eso. Ahora, una precisión. José habló de los ninis, en lo cual para mí José es un especialista en los ninis, porque tiene años trabajando y tiene idea. ¿Qué resulta? Que hay que tener cuidado con los ninis. No podemos suponer que ni trabajar ni estudiar es ser delincuente. No podemos pensar así. Porque no es así. Está segmentado. Oye, Alejandro, no es así. Espérate para que estemos claros. Nadie sabe lo que son porque no hay data. Esos muchachos salen de la escuela y nadie le da seguimiento. Ahora, lo que tú haces es que tú tienes el dato de 309,000 ninis, ¿verdad? De esos, 197,702 son varones y 111,909 son mujeres. Entonces, ¿qué tú haces? Tú le haces una regla de Pareto y multiplica los 309, tú lo multiplicas. ¿Por qué? Por punto 20 y son 61,800 delincuentes que tú tienes ahí. Bien. ¿Por qué? Porque tú no puedes pensar que los 300,000 se van a volver delincuentes. Gracias, José. Ahora, si tú le haces una regla de Pareto, porque dicho sea de paso, solamente hay nini en la pobreza. En Naco no hay nini. Bien, gracias, José. ¿Oíste? El que es rico no es nini. No, esos son pobres. Sí. A esos son los que le robaron los derechos fundamentales. Sí. Gracias, José. Sigo explicando. Prevención, que es el componente más sólido, más fuerte, donde tengo técnicos que tienen 20, 30, 15, 16 años. Hay psiquiatras, hay psicólogos, hay cientistas sociales y hay una metodología aplicada con experiencia internacional. Es lo mejor que recibe el Consejo, digamos, lo mejor que aporta el Consejo después de periodo de ejercicio. Y la otra actividad es atención y rehabilitación, que es la más delicada, que tiene que ver con ya el problema de sustancia a nivel de trastorno, de consumo de sustancia, que es el más delicado de todos, que es el que tiene que ver con los centros de atención. Entonces ustedes es el que se coordina, es el que se coordina con las iniciativas de la sociedad para crear centros. El Estado no ha creado un centro propio como lo necesita. Nosotros estamos proponiendo que el Estado cree un centro modelo. O sea, su propio hogar crea que lo tenga el Estado. Mira para qué, para que le sirva a los otros, para que sirva para formar modelo. Como lo hay en otros países. Los mejores que existen en América Latina o América están en Colombia, en Chile. Hay modelos de referentes muy exitosos que tienen una escuela de formación para capacitar a las personas que van a trabajar en esa zona. Esa ha sido una preocupación tuya hace mucho tiempo. Entonces el Estado es ese rol de líder que le toca. No es que se ponga a poner centro así por todas partes. ¿No? Un centro modelo que funcione también como modelo de escuela para formar y para instruir en cómo manejar la prevención y cómo manejar la atención, que es muy delicada, requiere conocimiento, es muy delicada, requiere conocimiento científico incluso para hacer un tratamiento, no cualquiera lo puede hacer, y un acompañamiento muy delicado. Entonces, lo que estamos haciendo por instrucción del presidente es crear dos programas. Un programa que cree un sistema social de prevención profundo, territorial, en alianza con el liderazgo social comunitario, en alianza voluntaria, en alianza de colaboradores y además con el otro eje que son las escuelas, que estamos trabajando ya a profundidad. Yo encontré desarrollo de trabajo, pero lo estamos ampliando, trabajando con los orientadores y los psicólogos de las escuelas, que son más de 7,000. O sea, eso, y convertirlo ellos en reproductores de la información y la formación y además de prevención temprana de los casos de droga. Ejemplo es esto, acaba de salir la semana pasada. Protocolo escolar ante situaciones de sospecha de consumo o tendencia de sustancias psicoadictivas. Está circulando, eso fue puesto en circulación la semana pasada en el Día Internacional de Lucha contra la Droga, el jueves pasado. Este protocolo que está circulando más en digital, siempre que pienso en lo digital, pienso en José y en tecnología. Como debe ser. Está llegando a todos los orientadores y psicólogos del sistema, pero está llegando a la policía escolar, ¿y dónde que deben entenderse como agentes de seguridad. ¿Dónde se identifican estos perfiles? ¿En las escuelas? Sí, en las escuelas. Coño, pero ya eso es entonces también tenemos, para saber qué hacer en cada caso, estamos trabajando con la policía escolar, que debe asumirse como un agente de seguridad escolar, no con el modelo policía. Sí. Y son también un número parecido al anterior, más algunos agentes de seguridad que tienen educación, y llega cerca a 11,000 personas. Y finalmente, ahí te paso la palabra, finalmente
tenemos el trabajo que para mí es más importante de todos, Jonathan. que es el trabajo del fortalecimiento de la familia. La familia donde aparece un joven expuesto a ese peligro es regularmente porque algo pasa con sus padres, algo pasa con su madre, y hay un problema que crea esa posibilidad, porque lo primero que tienen que estar en alerta con lo que está pasando con su hijo son las familias inmediatas. O sea, si no fortalecemos la familia, si no la informamos, si no la fortalecemos, va a ser muy difícil poder afrontarlo en la cantidad que exigen las circunstancias. Por favor. Sí, bueno, Jonathan. le tengo una pregunta como director del Consejo Nacional de Drogas sobre una droga que es legal, pero tiene una alta incidencia. El Colegio Americano de Cirujanos de República Dominicana, es un nombre americano, asegura que en el 70% de los accidentes de tránsito en el país hay presencia del consumo de alcohol. También hay otros estudios que... ¿Qué fuente tiene ese? Este es el Colegio Americano de Cirujanos. Ah, ok. Según porque no le hacen autopsia a los que mueren por accidentes de tránsito. Pero en el caso de los que ellos estudiaron, tienen una presencia del 70%. La principal condición de homicidio en el país son los homicidios convivenciales en momentos recreativos con consumo de alcohol. También, que es también el mayor elemento de la tasa de homicidio. ¿De dónde saca ese dato? Bueno, eso es lo que dice el Ministerio de Interior y Policía. Los homicidios convivenciales son los principales tipos de homicidio en el país y se dan en entornos recreativos desde el viernes de la noche. Puede ser que no sea alcohol, es lo que yo te quiero decir. Pero en entornos recreativos para adultos. Claro. En espacios recreativos para adultos, en entornos recreativos para adultos, en República Dominicana se consume alcohol. Y aquí, no solo en las principales avenidas del país, hay vallas gigantescas de alcohol. Usted va para el Cibao, por ejemplo, y lomas hermosísimas verdes tienen las vallas más grandes posibles. Decoran las montañas con publicidad de alcohol. Y aquí se limita la publicidad de medicamentos que no son de uso general. Tú no lo puedes publicitar, sino por receta. Pero aquí en República Dominicana tenemos un culto al alcohol y una promoción abierta en todos los escenarios. Eso no incide en el tema de una droga y que puede impactar principalmente también a la juventud. Sí, totalmente de acuerdo con la esencia. Con los datos no. Porque yo uso datos comprobados por instancias públicas y de Estado, que es lo que con el que yo tengo que trabajar. Los datos que le di son del Ministerio de Interior y Policía. Te hice una precisión, la ignoraste y ahora te lo preciso en el aire. Sí. Dije, ¿de dónde sacaste el dato que es alcohol? Ahí lo que te quise entender, no lo entendiste o no estás de acuerdo, tú tienes todo el derecho, es que no solo es alcohol. No solo alcohol. Que también es otra sustancia. Claro. Entonces, porque eso no lo puede discriminar. Estamos hablando de miles de puntos de droga y en los puntos no se vende alcohol. Pero es para precisar. Perdón, Alejandro, aquí debe haber en República Dominicana. Donde se vende alcohol. Oye, no. Yo no tengo problema Aquí con debe haber más puntos de droga que colmado. Bueno, siguiendo con la idea que... Oiga lo que le estoy diciendo. Mi preocupación es la cultura del alcohol. Sí. Punto de droga y después colmado. Y su abierta promoción en todos los escenarios del país. Es cierto que la tradición, incluso la cultural dominicana, tiene una propensión hacia el uso del alcohol y además el alcohol es legal. Y yo soy un funcionario de Estado. Eso sí. Ahora, lo que resulta es que también genera enfermedad, también genera adicción y también genera trastorno severo, como dice nuestro hermano. Sí es cierto que es un problema cuando no hay un uso responsable. ¿Qué es un uso responsable? Sabemos cuál es. 2 tragos, 3 tragos y cuando usted se la pasa, evidentemente pierde el control y puede crear adicción semejante, aunque no con la misma complejidad, pero sí a otras sustancias mucho más fuertes. Y es cierto que es un problema y nos corresponde difundir el uso responsable de cualquier tipo de droga. Pero yo creo que el momento de regular la promoción del alcohol y la imagen de consumo. Se ha hecho el intento con recuerda que dice abajo, esto afecta a la salud y eso, pero la intensidad que tú le pones a la necesidad de divulgar más y de informar más e incorporarlo a la pedagogía y a la formación e información de lo que significa el alcohol es correcta. Incluso en el informe nacional mundial de droga que acaba de salir la semana pasada, el del 2025 porque lo han adelantado, los datos que van en el orden que tú señalaste. Es cierto que la vía de entrada para el consumo, incluyendo los jóvenes, es el alcohol. Y de ahí va en transición hacia los otros. Y es cierto que es un fenómeno, especialmente los dos casos que dijo. En el caso del tránsito, es un tema severo. Por eso nuestra ministra hace insistencia en el control de los teteos, que no se entiende.
por esas insistencias en el control de los lugares nocturnos y, el del ruido, servicio de claro, bebida que son irregulares, porque tiene que ver, tiene una relación directa está bajando la tasa con de el homicidio, consumo la del ministra, alcohol. por eso. De alcohol. Y el alcohol es una realidad que necesita ser manejada responsablemente y formar para ello. Grimer, nos quedan 5 minutos de entrevista, aprovechen. Bueno, primero saludar a un gran amigo de tantos años como Alejandro Abreu, un gran ser humano y profesional por demás. Excelente. Se yuxtaponen dos elementos. ¿Cómo así? ¿Qué le duro esa frase? Oye, es que viene de yunta. Recuerda, la yunta güey que une. Es algo que une. Es algo que une. Ah, coño, di que se une. Habla bonito el hombre. El sistema Y hoy no es domingo. El sistema carcelario. Estos tigres sacados son un El problema. sistema carcelario y el tema de consumo de drogas. ¿Qué es lo que pasa? Interesante. Se hacen esquina. Entonces, Y las cárceles se convierten en un centro reproductor de consumo. Los presos que inician incluso se doblan en consumo cuando van a la cárcel, lamentablemente porque no tenemos el control. Y un del alto video. porcentaje son No de solo- jóvenes que ocupan las cárceles. Sí. Y un porcentaje importante de eso vienen por el tema del consumo o tráfico de drogas. Así es. Por lo tanto, la pregunta es, ¿ya han previsto o si está en funcionamiento algún plan de intervenir de manera importante y positiva en la regeneración interna en el nuevo modelo penitenciario? Sí, ya hemos empezado a hablar a profundidad con Roberto Santana, que es el comisionado de eso, y además tenemos un proyecto para crear centros especializados para ellos, y es una responsabilidad que le compete hacer el Estado, e incluso ayudar a ellos, a lo que tienen menos complicaciones, a que tengan también la posibilidad de ejercer, de cumplir la pena en talleres especiales, en cárcel preparada para que trabajen y para que reciban tratamiento y para irlos sacando de ese proceso. Y del modelo que se llama del taller a las aulas, que combine, que tiene que ver con los niños. Recuerdo, y permíteme decirlo, hermano, que José tiene una propuesta que yo comparto con él, de crear un modelo de politécnico especializado Academia Tecnológica para llevar ninis y también un centro especializado para reformar desde la experiencia de su convivencia la parte con los presos. O sea, hay un proyecto, incluso, y permítame decirlo, Junior Santos en Los Alcarrizos ha sido uno de los mentores también de esa propuesta. También y ha estado en comunicación conmigo, en comunicación de Roberto, para ver cómo ponemos una experiencia piloto modélica para crear que los estudiantes puedan reformarse del terreno. Muy bien. Bueno, yo Emilio, tengo anécdota con Alejandro. antes de tus, porque vamos a cerrar con un tema. Tengo anécdota. Alejandro es, Sí, un, con Alejandro es sí. un Alejandro es un gran educador y profesional, sociólogo, comprometido con lo mejor de nuestra sociedad. Y reconocer al presidente de tomar ese talento en cuenta. Sí, Así es. y ojalá, hermano, que tú Ahora puedas que- echar una Que agenda le dé para presupuesto adelante. para que pueda hacer un Que le dé mejor presupuesto trabajo. y no se lo lleven los abogados de la Procuraduría y los que están nombrados por decreto Un para la saludo persecución para de los nuestro bienes amigo incautados. Andrés Martínez. Procuraduría, esa cosita que le conmigo quitaron. Sí, Un es abrazo importante fuerte eso. sí. para- Vamos a cerrar Es más importante que la droga. Claro. con anécdota. Lo primero es que Alejandro pertenece y perteneció al otro PRD, esa clase intelectual aterrizada, porque había una clase intelectual narcisista, él no, era un hombre aterrizado. De hecho, Alejandro jugó procesos de jóvenes en esas huestes de luchas sociales en los 80 y 90, fue jefe político de Junior Santos, el alcalde de Los Alcarrizos, de Mario González, Roberto González, fue instructor para esa juventud. En el año 2009, Miguel Vargas había sido el candidato del PRD en las elecciones de 2008 y se agrupó una serie de dirigentes del PRD de la alta jerarquía para llevarlo como presidente del partido. Estábamos ahí, en la mesa directiva estaba Miguel Vargas, Nene Cabrera, estaba Alfredo Pacheco, estaba Nene Cabrera, una serie ¿Es una misma mesa? de líderes. Sí. Pero mira. Sí, estamos unificados en ese momento. Y Alejandro, que fue un visionario, un hombre pragmático, estaba sentado como en la segunda o tercera línea, me recuerdo como ahora. Tal vez tú lo has olvidado, pero yo recuerdo como ahora. Y sale un dirigente del PRD, conocido, tiene un programa de televisión, un muchacho que adolece de algunas cosas, pero yo lo quiero. Y pide un turno para hablar.
Porque usted lo convierte en un mesías, Miguel. Porque usted es un energúmeno y necesitamos un energúmeno en el partido como presidente. Miguel se ríe, todo el mundo se ríe. Y se ríe. Porque usted es el más grande de los energúmenos. Él no sabe lo que está diciendo. Yo hago así, Alejandro. Pero hágame tierra. Dime el nombre. No lo puedo decir, ¿no? Porque amigo mío. Alejandro, cierra, por favor. Sí. Gracias por la invitación. Esta es mi casa. Tenía razón el hombre. Esta es mi casa. No tenía razón. Y en cualquier momento No, vuelvo. Quiero dejar simplemente la siguiente experiencia. Al yo llegar a la función el día 6 de febrero, mi mes número 5, ha sido muy intenso. Estoy haciendo una presidencia itinerante, viajando a los territorios, yendo a los centros de atención, visitando incluso las escuelas directamente yo de manera personal para crear la mística en mi equipo de que tenemos que comprometernos, de que no se trata de los cuartos fríos. He sido incorporado también como presidente del Consejo a la Fuerza de Tarea. Y déjenme dar un brevísimo testimonio. Por favor, que estamos sobre La Fuerza de Tarea es una de las experimentaciones de articulación del Estado más trascendente en la historia de la política de Estado dominicana. Ahí hay un proceso de seguimiento real. Van 95 reuniones. Wow, 95. Y el presidente ha ido más de 80. Y cuando él no va a la vicepresidenta o va el ministro de la presidencia. Consistencia. ¿Por qué el presidente hace eso? Es el único presidente en el mundo, y por favor investiguenme para que yo mejore mi ignorancia, si es una ignorancia, que va a la estación central de la policía en un país democrático. ¿Por qué el presidente hace eso? Permítame decirle. El testimonio mío es el siguiente. El presidente se toma la seguridad del pueblo dominicano como algo personal porque delante de mí ha dicho, también es por mi familia. Y este presidente no está jugando con este tema, tiene un compromiso real y es ese compromiso el que él me ha dicho, Alejandro, echa para adelante y pon el consejo en la calle como estoy tratando de hacer. Ya tú sabes. Yo le bendiga. Cuenta con nosotros. Un aplauso para Alejandro, señores. Alejandro, llévatelo.